Muy buenas tardes. Tengo el agrado de presentar a nuestra colega Carol Sepúlveda, quien nos va a acompañar en esta quinta escuela FEDO UDLA, versión verano 2022. Carol Sepúlveda es profesora de Estado en Matemática y Computación, magíster en Educación, Matemática de la Universidad de los Lagos, licenciada en Matemática y Computación de la Universidad de Santiago de Chile, analista de sistemas de Instituto Profesional Campus, coordinadora de Matemática, Física y Estadística en UDLA, Santiago Centro. Se destaca su cargo de coordinadora del nuevo diplomado en Matemática Educativa. Carol hoy nos va a brindar una exposición titulada Modelación Matemática. Esta ponencia busca compartir y reflexionar sobre distintas experiencias empíricas realizadas en el aula, en las cuales se trabaja la modelación matemática. Daremos el espacio para hacer sus preguntas mediante el chat, las que van a ser respondidas una vez concluida la ponencia de nuestra profesora Carol. Muchas gracias a todos, Carol, especialmente por haber aceptado la invitación, y sin preámbulo los dejo con Carol Sepúlveda con su tema modelación matemática. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a todos los que se interesaron en esta exposición. Así que vamos a comenzar. Como dijo ya Guillermo, durante mi carrera profesional he tratado de irme perfeccionando en el área de la educación matemática, así que espero poder en esta instancia compartir algunas de las cosas que se han vivido y otras a lo mejor irlas simplemente contando, porque no, en esta presentación no alcanza a estar todo documentado, pero eso. Comenzamos entonces, voy a comenzar por compartir pantalla. Muy bien, yo no sé si ahí están viendo, ¿sí? ¿Se ve bien para poder comenzar? Muy bien, entonces, como bien Guillermo les decía, esta es una presentación de modelación matemática donde me interesaría compartir con ustedes algunas de las experiencias, una de ellas empíricas que se puede vivir en el aula con estudiantes y otra que es una creación reciente en el fondo que se acaba de desarrollar. Ya, siéntanse súper abiertos a poder resolver cualquier tipo de duda o consulta. Puede que no tengamos todas las respuestas, pero sí nos vamos a quedar con las inquietudes con respecto a eso. ¿Ya? Modelación matemática. Una de las primeras cosas que nosotros nos podemos ir encontrando, y todos los que hemos estado en aulas nos hemos encontrado alguna vez, porque antes de ser profesora universitaria y estar a cargo del Instituto de Matemática, estuve en aulas mucho tiempo haciendo clases desde séptimo básico hasta cuarto medio. Entonces, luego ingreso a estudiar el magíster y comienzo a acercarme a esto, a la educación matemática como tal, a la investigación, y ese es el área que me permite hoy día en el fondo estar compartiendo algunas de las ideas trabajadas durante este tiempo con ustedes. Una de las primeras cosas que me pregunté al ingresar al magíster y al estar realizando clases en colegios era la separación que teníamos entre la escuela y su entorno. Me llamaba mucho la atención lo lejano que era entre las realidades que tenían los estudiantes versus la vida fuera, la vida no escolar, ¿cierto? Para eso comencé a trabajar en el magíster, en una tesis precisamente en modelación, y ahí me pude dar cuenta que ya desde hace mucho tiempo esta pregunta o esta inquietud que yo tenía con respecto a la separación de la escuela y su entorno era algo que ya venían y otros autores obviamente ya se habían preguntado y ya lo tenían dentro de sus inquietudes mucho antes de que a mí me naciera, ¿cierto? Y a otros investigadores le naciera. Es así como podemos ver que
los autores Leib y Walkerding en el año 1988 ya se empiezan a hacer esta consulta y ya comienzan a publicar con respecto a esta separación que existe entre la escuela y el entorno, entre lo que viven los estudiantes dentro y fuera del aula. Así también los autores Carragher y Schliemann, en su libro La Escuela 10 en la vida cero, también ustedes podrían encontrar un poquito de esta separación. Luego, ya yéndonos acá precisamente a lo que es Chile, los autores Aravena y Camaño, que son profesores de la Universidad Católica del Maule, también en el 2007 publican un artículo en donde dicen que una de las mayores problemáticas que tiene la educación matemática chilena es esta separación entre la matemática y las otras disciplinas, y no solo las otras disciplinas, sino que esto otro que vivencia y vive el estudiante día a día. Así también, los autores Arrieta y Díaz, el año 2015, presentan el caso de un estudiante que se llama César, que este estudiante era un estudiante que vendía chicles en Guadalajara. Ustedes, si leen el artículo, lo podrán encontrar. Y este estudiante, César, que vendía chicles en Guadalajara o Acapulco, no recuerdo bien en este momento la ciudad, ellos tomaron a este estudiante y pudieron interactuar con él en el momento en que este estudiante estaba vendiendo chicle, y este estudiante vendía chicle y te daba 2 chicles y te cobraba bien y te entregaba vuelto, y si tú le pedías uno más te lo volvía a sumar y restar. O sea, las operaciones matemáticas al momento en de él realizar esta labor de vender chicles, las desarrollaba súper bien y con total normalidad. Estos mismos investigadores después llevan a este estudiante, a César, a un aula de matemática, a su sala de clases, y les hacen exactamente la misma pregunta. Le dicen, si César vende 3 chicles y le pagan con 1.000 pesos, ¿cuánto es lo que tiene que dar devuelto? Y ahí César dice, no, yo esto no lo puedo responder, dice, porque esto es matemática. Pero ¿cómo? Si era exactamente lo mismo que hacía. No, pero aquí ya está en el papel, ahí ya estaba en una sala de clase, y eso para él era matemática, y él no se sentía con las competencias porque nunca había sido bueno para las matemáticas. Sin embargo, este estudiante fuera de este aula desarrollaba esta labor, y era una labor que la desarrollaba sin mayores problemáticas. Entonces, es ahí donde nace esta primera idea de la separación que tenemos entre la escuela y su entorno. Y así vamos a encontrar muchos autores más que hablan con respecto a que hay autores que dicen que los contextos tienen que ser reales, no reales. Hay autores que hablan de los tipos de contexto, que hay realidades falseadas, como por ejemplo cuando dicen que Superman subió 10.000 metros, cuando intentan trabajar los números negativos. O sea, hay mucha investigación con respecto a eso. Ahora, nosotros desde ese momento, y así lo creo desde ese entonces hasta ahora, creo que para poder aliviar un poquito esta tensión que provoca esta problemática de la separación entre la escuela y el entorno, he sentido y me he ido dando cuenta que la modelación es una de las mejores maneras de crear este puente que te va a vincular entre lo que hace la escuela y lo que se puede hacer en la vida no escolar. Ya que porque aquí para nosotros no es lo real o no real, porque qué tan real es el colegio y qué tan no real es lo de afuera. Entonces, para no entrar en esa discusión si es real o no es real, entonces es como entre lo que se hace entre la escuela y lo que no, creemos que la modelación puede ser ese puente que puede dar solución o alivianar esta tensión, ni siquiera dar solución, sino que alivianar esta tensión entre ambos aspectos. Ahora, no es solo algo que creo yo. Hace unos años atrás el Mineduc comenzó a trabajar, ¿cierto?, con distintas habilidades que ellos creen que se tienen que llevar a cabo en el aula. Y para ellos, según el Mineduc, la habilidad de modelar, que está como una habilidad, ¿cierto?, dice que es una habilidad que permite resolver problemas reales mediante la construcción de modelos, que pueden ser físicos, computacionales o simbólicos, y que sirven para poner a prueba el objeto real y ver cómo responde frente a diferentes acciones o variantes, diferentes factores o variantes, disculpen. ¿Qué más señala el Mineduc? Dice que el modelo construido debe capturar parte de las características de una realidad dinámica para poder estudiarla, modificarla o evaluarla. Asimismo, va a permitir buscar soluciones, aplicarlas a otras realidades, estimar, comparar y representar relaciones. Así las y los estudiantes aprenden a usar variadas formas para representar datos. Aquí está lo gráfico, lo tabular, lo simbólico, ¿cierto?
y a seleccionar y aplicar los métodos matemáticos apropiados y las herramientas adecuadas para resolver problemas. Es en ese entonces cuando las ecuaciones, las funciones y la geometría van a cobrar un significado, un sentido significativo para ellas, ¿cierto? Es decir, que se pretende que por medio del modelamiento matemático los estudiantes apliquen métodos matemáticos y herramientas apropiadas para resolver problemas del mundo real. Es ahí donde va enfocada esta habilidad. De repente la problemática es qué tan expuesta o qué tan visible aparece esta habilidad, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros nos encontramos con los textos escolares, donde se pide trabajar esta habilidad, ¿cierto? Así que, bueno, pero para aquello, en el fondo, para poder dar respuesta, no sé si respuesta, pero como decía, para alivianar esta tensión, es que yo voy a presentar en el fondo 2 actividades que se podrían llevar a cabo en el aula, donde una de ellas también quiero que las podamos vivir entre todos, ¿ya? Ahora, con respecto a la modelización, que es algo que se está muy estudiado en matemática o educativa. Miren, les llaman modelación, modelo, modelización, y eso todo va a depender desde la corriente teórica, desde la matemática educativa, desde donde nosotros la estemos mirando, ¿ya? En este caso, nosotros nos vamos a quedar con este ciclo de modelización, que es uno de los ciclos más conocidos que tenemos en educación matemática, que corresponden al ciclo de Bloom, Leib y Borromeo, donde dice, en este ciclo nosotros nos vamos a poder encontrar, dice que la modelización matemática pone a un individuo o grupo ante una situación o problema de la realidad externa, ¿cierto? Al que quiere dar solución, y como el individuo quiere dar solución a esta problemática, ¿qué es lo que va a tener que hacer? No le va a quedar más que recurrir a la matemática, ¿ya? Entonces, lo más seguro es que siga un ciclo de aproximaciones sucesivas hasta la solución o hasta alcanzar un grado de satisfacción que le parezca suficiente. Ello le puede llevar a muchas preguntas, qué es la realidad, cómo influye, ¿cierto? Pero uno de los ciclos más conocidos para poder trabajar la modelización, insisto, puede ser este, y ustedes lo van a encontrar mucho en matemática educativa. Me gustaría dar a conocer que este ciclo de modelización aparece en uno de los libros que recientemente fue publicado el año 2021 por los profesores Mena y Borromeo, precisamente, y otro autor más, con respecto al fomento de la educación y STEM, donde aparecen varias actividades de modelación que se podrían llevar a cabo en el aula y están documentadas en este libro. Ya al finalizar, yo les puedo entregar el nombre para que ustedes los puedan descargar porque yo lo estuve revisando en el Google Scholar y está disponible. ¿Ya? Así que este ciclo de modelización también aparece en ese libro y es más, ahí ustedes van a poder vivenciar algunos artículos en donde se explica claramente cada uno de los momentos de este ciclo que permite la modelización. ¿Cierto? O sea, los números que tenemos acá, perdón, van a ir indicando las transiciones por las cuales vamos a ir pasando. El número 1 corresponde al proceso de construcción de un primer modelo, ¿cierto? El que estaría acá. O sea, le entregan una situación problema y que va a ser real, y en ese momento lo que va a hacer es un proceso de construcción del primer modelo. En el paso 2, que es el que está acá, se espera que el modelador filtre información del problema, ¿cierto? Y va a definir cómo tratarlo. Lo va a idealizar y también lo va a simplificar, a modo de que de manera mucho más consciente de lo que lo había vivido antes. En ese caso puede hacer un modelo real, hecho de dibujos o fórmulas, ¿ya? Ahora, en el paso 3, cuando pasa del modelo y problema real al modelo y problema matemático, aquí ya la persona que esté viviendo este ciclo de modelización debiese estar construyendo un modelo matemático. En este caso va a poder usar dibujos, fórmulas o algo por el estilo. Luego, en el paso 4, ya va a haber un trabajo matemático como tal. En el paso 5, un trabajo matemático que le va a permitir encontrar resultados matemáticos. ¿Ya? En el número 5, estos resultados matemáticos, para pasar de los resultados matemáticos a los resultados reales, estos resultados matemáticos ya van a comenzar a ser interpretados. ¿A modo de qué? A modo de que estos resultados matemáticos que yo acabo de encontrar le doy una validación y le encuentro una interpretación en mi resultado real que yo andaba buscando. Y luego, en el paso 6,
viene finalmente la validación de los resultados reales de acuerdo con la correspondencia eventual, ¿cierto? Aquí ya puede ir mirando si corrobora la información que él obtuvo versus lo del modelo. Y en este paso 7 ya hay una contrastación en el fondo del modelo obtenido con la situación real con la cual va a estar trabajando. ¿Ya? Insisto, esto es un ciclo de modelización que se podría profundizar mucho, mucho más, pero los dejo totalmente invitados a que puedan revisar este libro y ahí lo van a poder ver de manera como más, más profunda. ¿Ya? Ahora, vamos con una experiencia de modelación. En este caso yo me puse a buscar información que pudiese ser útil y que pudiese llevar al aula y cómo unir uno de estos experimentos que yo había podido vivir de manera empírica y poder llevarlo a los planes y programas, porque de repente es ahí donde está la falencia, ¿cierto? Es de repente ahí donde no encontramos la unión. Entonces yo me encontré, por ejemplo, que en el programa, los planes y programas de octavo básico, está este objetivo de aprendizaje que es el 10, donde dice que mostrar que comprenden la función afín, ¿cierto? Y además de eso, encontré que el Ministerio de Educación propone, a través de la actividad de modelación, este objetivo de aprendizaje, que es el OAH, donde dice que se espera que el estudiante al modelar use modelos realizando cálculos, estimaciones y simulaciones, tanto manualmente como con ayuda de instrumentos para resolver problemas de otras asignaturas y de la vida diaria. ¿Ya? Entonces, esta experiencia que yo les voy a mostrar ahora y que me gustaría, igual que si en algún momento pudiesen ir abriendo sus micrófonos e ir compartiendo algunas de las ideas de lo que ahí vaya apareciendo, ¿ya? Ahora, junto con esto, actualmente y sobre todo producto de la pandemia, ha nacido mucho lo mismo que yo les hablaba de este libro, ¿cierto? La unión se comenzó a unir de manera muy natural lo que es la modelación y el STEM, ¿ya? ¿Qué es STEM? El acrónico de STEM, que significa ahí como ya saben, Science, Technology, Engineering, Mathematics, perdón por el inglés, pero eso es más o menos lo que quiere decir, dice que nos vamos a poder dar cuenta que el STEM, que habla un poquito más de incorporar la tecnología a la educación matemática, nos va a permitir de manera explícita dar respuesta a varios de lo que nosotros necesitamos para la modelización matemática, ¿ya? Por lo tanto, el S, que corresponde a la ciencia, nos va a poder ayudar a comprender la naturaleza interdisciplinaria de la matemática. La T de tecnología nos va a impulsar fuertemente a esto de no realizar cómputos a mano si vamos a disponer de alternativas electrónicas. El E, que es la ingeniería, dice relación con el hecho de que la ingeniería no se ocupa de estudiar problemas, sino que de dar soluciones efectivas a problemas existentes. Y es un poquito lo que nosotros vamos a estar viviendo en modelación. Y finalmente, matemática, que es el aspecto matemático, nos es más familiar, ¿cierto? Le faltó una S ahí. Y aquí está el libro, está la cita del libro con el cual yo les hablaba, donde habla mucho de modelación y STEM y modelación y un poquito de tecnología, que tiene relación con el experimento que yo les voy a mostrar a continuación. Ahí está el libro de Ferri, Lorca, y que es el fomento de la educación, STEM y la modelización matemática para profesores, que fue publicado recientemente el año pasado, el año 2020. Entonces, frente a esta modelación y STEM, frente a este objetivo de aprendizaje y frente a esta habilidad que el Ministerio de Educación nos permite nos pide en el fondo llevar a cabo en el aula, yo quisiera mostrarles las actividades del llenado de recipiente. El que está ahí arriba, es Iván, un compañero con el cual nosotros del Magíster que hemos trabajado de manera constante durante este tiempo, y es por eso que el video está dentro de su YouTube. Pero me gustaría mostrarles una forma de poder llevar a cabo en el fondo un experimento de manera empírica con los estudiantes que nos permitiera obtener datos. Entonces yo les voy a pedir, primero yo les voy a mostrar el video, cómo es la forma en la cual se podría llevar a cabo, qué cosas tiene, y luego de eso les voy a pedir que vamos tomando unos datitos y les voy a enviar el link del video para que ustedes los puedan ir haciendo de manera manual. Si ustedes se fijan, ustedes dicen, oye, pero ¿cómo lo hacemos de manera empírica, por ejemplo? No se está compartiendo el audio, ¿cierto? Pero no es necesario el audio.
pero yo lo escucho. No sé si alguien me puede ayudar. No, no. Tiene que dejar de compartir y compartir de nuevo y poner la opción de Sí, no, habilitar sí. audio. Es que no me interesa el audio, prefiero que me escuchen a mí, por eso les preguntaba si se escuchaba o no el audio. No, entonces no se escucha. Ya, vamos a ver. Entonces, ahí está el video. Si ustedes se fijan, ustedes dicen, oye, pero ¿cómo se puede hacer un experimento empírico? Ya, podemos trabajar con el llenado de un recipiente, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, podemos ir echando agua relativamente de manera constante, porque nosotros sabemos que al hacer un experimento de manera empírica nos vamos a encontrar con la dificultad, en el fondo, que a lo mejor la cantidad de agua no va a ser constante, pero todo eso del rango de error está contemplado en un modelo final y vamos a entender que cuando tenemos un modelo de este tipo, vamos a tener que a lo mejor cierto rango de error que nosotros vamos a tener que contemplar. Puedo trabajar entonces el llenado de un recipiente con mis estudiantes, ya, pero ¿cómo lo analizamos después? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pedirle a uno de los estudiantes que tome un celular y que haga la grabación de esto. También nos encontramos con la problemática de que, pucha, ¿y cómo vamos a ver el agua? Porque de repente no es tan fácil ver el agua. Entonces, echémosle un jugo, por ejemplo, al recipiente, a modo de que cuando nosotros vamos llenando, podamos ir viendo más claramente en el fondo cómo es que el agua va subiendo y se va llenando este recipiente. Como ustedes pueden ver ahí, aquí en este experimento, tiene un jugo rojo, lo cual al ir echando el agua nos permitía ir viendo de manera súper clara en el fondo la información y cómo era el avance del agua que nosotros teníamos ahí. Ahora, ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con nuestros estudiantes podemos pedirles que hagan el experimento de manera empírica, que uno de ellos comience a grabar y luego, una vez que ya revisamos, que está finalizada la grabación, lo pueden volver a intentar si sienten que no quedó muy bien. Después, luego de eso, le podemos decir a nuestros estudiantes que comiencen a revisar este video. Entonces, y que comiencen a completar una información que me va a permitir en el fondo ir sacando los cálculos y completando una tabla en la cual podríamos poner dentro de una de las variables el tiempo y la otra los centímetros cúbicos los cuales nosotros estaríamos trabajando. Entonces, un segundo, porque voy a dejar de... Entonces, yo les voy a mandar ahora este link por el chat y me gustaría que pudiesen, se escuchaba, me gustaría ver que pudiesen en el fondo revisar este video, revisen el video y vayan tomando datos que para ustedes sean importantes y de ese modo podríamos ir trabajando en conjunto para la construcción de este modelo. Les voy a pedir entonces que vean el video y vayan tomando datos. Luego de unos minutitos los vamos a ir escribiendo y compartiendo.
Si hay alguien que ya pudo ver el video y ya tomó algunos datos, los podría ir compartiendo, los podríamos ir revisando. Dancica dice se demoraba 14 segundos aproximados en pasar de 100 a 100. ¿Ya? ¿Quién más puede tener otra? A los 12 segundos, dice, se llenó 100 centímetros cúbicos, dice Daniela. Si alguien quiere, puede activar el micrófono y dar a conocer, porque en esto, que es una de las cosas que a ustedes les pasaría también en el aula, una vez que ustedes llevaran esto, se darían cuenta que no hay respuestas correctas, sino que podemos ir sacando diferencias y ir sacando en el fondo, ya, Joe dice, el agua cae de forma constante. Muy bien. A los 24 segundos, dice Daniela, hay 200 centímetros cúbicos. ¿Quién podría decir algo más con respecto al... Para que se pueda dar esa regularidad, el agua debe caer de la misma altura en todo momento, dice Luis. Ya, el flujo de agua encuentra Paola que está muy lento. ¿Ya? El agua cambia de color al caer. Sí, cambia de color, pero ¿por qué cambia de color? Porque nosotros le pusimos un jugo, ¿cierto? Un jugo para que cambiara de color precisamente para que pues, se pudiera ver de otro color y verlo más claramente al momento que marcara, ¿cierto? Entonces, ¿alguien puede sacar alguna otra conclusión del video que vio? Se demoró 2 y 10 segundos en llenar un litro. ¿Y cómo dice Mary que puede decir que se demoró 2 minutos y 10 segundos en llenar un litro, Mary? ¿Usted me podría justificar por qué me puede dar esa afirmación? O alguien que quiera ayudar a Mary, no necesariamente ella. Alguien a lo mejor está de acuerdo con lo que dice Mary. Ahí, abrir el micrófono, ¿se escucha? Sí, háblalo, muy bien. Ya, más que nada porque el video dice 2 minutos y 14 segundos, y al momento que inicia el llenado es a los 2 minutos con 4 segundos. Y el término, entonces, sacando el cálculo, solamente viendo el video y viendo el término, saqué como esa respuesta. Pudiste sacar como una predicción, ¿o no? Pudiste como predecir. Predecir, exactamente. Llegaste a predecir, mira, o sea, estamos trabajando otra habilidad más cuando estamos trabajando la matemática, o sea, esta experiencia empírica del llenado del recipiente. O sea, no solo estamos modelando, sino que también parece que podemos predecir a través de esta modelación. Muy bien, pero ¿cómo matemáticamente podríamos justificar que tu respuesta podría ser la correcta, Mary? Podríamos utilizar la estrategia que estaba ocupando Daniela, en la cual decía que a los 12 segundos se llenó 100 centímetros cúbicos y a los 24 segundos se llenó 200 centímetros cúbicos. ¿Influye la forma del jarro? Sí, Guillermo, claro que influye la forma del jarro. Multiplicando, ¿qué multiplicaste, Francisca? A lo mejor multiplicando la cantidad de, como son 10 veces 100 milímetros, multiplicar por los 12 segundos serían 120. Entonces sería como una aprox 2 minutos.
2 minutos, dice. Muy bien. Recuerden que cuando estamos viviendo todas estas experiencias, y sería lo mismo que les pasaría a ustedes en el aula, no hay respuesta que sea incorrecta, solo que a no ser que esté muy lejana a la realidad. Lo único importante es que nosotros como profesores seamos capaces de llevar el experimento hacia donde nosotros queremos. O sea, en este caso nosotros simplemente, si le pedimos a nuestros estudiantes, como yo lo hice con ustedes ahora, que vivenciaran el experimento, que vieran, tomaran qué consideraciones quieren tomar con respecto a esto, no es quedarnos ahí simplemente sin abandonar lo matemático. Recuerden que una de las cosas que decía es que la modelación, ¿por qué la vamos a utilizar? Porque precisamente queremos dar respuesta a algo, pero vamos a necesitar la matemática. Entonces, por ejemplo, siguiendo la estrategia que nos dio en algún momento Daniela, nos vamos a ir a lo tabular. Nos podemos guiar a nuestros estudiantes a lo tabular y decir, a ver, completemos esta tabla con esta información. Entonces, Daniela dice, a los 12 segundos se llenaron 100 centímetros cúbicos. Y a los 24 segundos se llenaron 200 centímetros cúbicos. ¿Alguien me podría entregar el resto de los valores? Y miren, qué buena la estrategia de Daniela también, porque se fue a centímetros cúbicos exactos que permite verlos de manera mucho más concreta. Muy bien. 36 dice, 300, 48. ¿Lo está viviendo? ¿Está parando el video para hacerlo? 60, 500. O es porque ya sacó la constante. No, lo estoy haciendo con razón y proporción solamente. Sacaste la constante, ya. Muy bien. Esa podría ser una forma. Esa podría ser una de las estrategias que podrían tomar nuestros estudiantes. ¿Cierto? Y 72 dice, luego 600. O sea, pero miren, en este caso, por ejemplo, Francisca tomó 2 valores, con base a 2 valores que tomó Daniela de este experimento, llegó y ella, dijo la constante, parece que es 12, entonces para 36, tanto, ¿cierto? O sea, por cada 12 segundos de tiempo avanza 100 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces, esto podría ser ya, y a lo mejor esta es una respuesta. Y a lo mejor esta es una respuesta, una posible respuesta que nosotros podríamos obtener de nuestros estudiantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos, tomamos esto, ¿cierto? Le ponemos insertar, pedimos que salga un gráfico, vamos a agregar el 00, porque si no se nos va para que parta justo en el origen. Cuando habían 0 segundos, habían 0 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces ponemos insertar un gráfico, estamos utilizando tecnología, estamos utilizando Excel con nuestros estudiantes. Vamos, marcamos, y ahí nos aparece el gráfico que podría tener relación con este llenado del recipiente cilíndrico. Pero pensemos que lo que aquí pasó fue que Francisca fue completando porque fue sacando cálculos matemáticos. Ahora, ya, está esto, pero ¿cómo podemos ver si esto en el fondo corresponde o no a una función lineal, ¿cierto? Como para poder decir que hay algo que yo puedo ir sacando una normalidad. Voy, le pongo agregar línea de tendencia, ¿cierto? Y cuando les aparece esto en el Excel, yo puedo trabajar distintos tipos de línea de tendencia. En este caso, y sobre todo por el nivel con el cual nosotros vamos a estar trabajando, vamos a trabajar la lineal. Y acá abajo le señalo presentar ecuación en el gráfico, y ahí me doy cuenta que esa es la ecuación que estaría representando a ese modelo, que fue el modelo que hizo Francisca. Porque ella fue sacando los cálculos posteriores, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos esa función. Pero ¿qué pasa? Otro grupo u otro estudiante, alguien que haya hecho esta misma tabla, pero con la información real de lo que vio en el video, ¿me podría entregar los valores? Con respecto a 100, 200, 300, 400. ¿O lo vamos viendo en el video y lo vamos completando? También lo puedo hacer sin ningún problema. Mira.
Ahí está. ¿Cierto? Ahora, me llamó la atención que nadie se dio cuenta de algo. Que el agua no comienza a caer en el segundo 00. ¿El agua en qué momento comienza a caer? En el segundo 6. Entonces a lo mejor es algo que también podríamos tomar en cuenta, ¿cierto? Tomar en consideración. Ahí recién comienza a caer el agua, en el segundo 6, porque recuerden que es una vivencia empírica, entonces tenemos muchos factores externos. Tenemos en el minuto 12, entonces teníamos, en el minuto 12 tenemos 100. Luego, en el 200, ahí está, 24 en el 200. En el 300, ahí estaría en el 36. En el 400. Estaría en el 49, podría ser. Y con eso ya puedo tener algo, ¿cierto? Y en el 500. Sería en el minuto 12, o sea, sería en el 62. 72. Si ustedes se fijan, entonces, ahí, ahora lo hicimos con los datos precisamente en el fondo del modelo y veamos qué nos pasa. Vamos a tomar hasta el 500, vamos a insertar gráficos recomendados, ponemos el de dispersión, aceptamos. ¿Se dan cuenta? Donde tomé los datos de manera real, hay como que se deschueca un poquito, ¿cierto? Pero nosotros vamos a tratar, en el fondo, vamos a agregar la línea de tendencia, que es cómo se debiese comportar este modelo, que es la línea que va a aparecer ahí. Es así como se debiese comportar el modelo entonces, y le presentamos la ecuación en el gráfico. Y ese sería ese modelo que obtuvo ese estudiante o ese grupo de estudiantes frente a esto que hizo. Insisto, cuando nosotros estamos trabajando en esta modelación, más allá en el fondo de los resultados que nosotros vamos a tener de la experiencia, nos va a interesar que los estudiantes comprendan qué es lo que están haciendo y le estén dando un significado real en el fondo a la matemática que están vivenciando. Y es ahí donde va a estar la riqueza de esta actividad. Muy bien, es por eso que yo después acá hice y les puse como 3 posibles respuestas que podríamos tener por parte de los estudiantes, ¿cierto? Frente a este mismo modelo. Porque todos, como lo van a ir vivenciando de una manera distinta, podrían ir teniendo también resultados distintos. Ahora, esa es una experiencia de modelación que nosotros podríamos llevar en el aula. Si ustedes se fijan en esta experiencia de modelación, no hay solamente modelación, sino también hay modelación y variación. Hasta hace poco la modelación, y muchos de los autores que ustedes van a encontrar en educación matemática van a entender la modelación desde la mirada, desde la modelación y la variación, como que hay algo que varía, y es ahí donde vamos a encontrar varios de estos fenómenos. Está el llenado del recipiente cilíndrico, también está la elasticidad de un resorte, que es otro de los experimentos, pero eso ya se necesita un poquito más de recursos como para poder crear un experimento de ese tipo, ¿cierto? Pero también podemos ver otra experiencia de modelación en el aula cuando estamos trabajando como la modelación desde lo algebraico. ¿Ya? Yo me puse a mirar, por ejemplo, y en sexto básico, dentro de modelar, el Ministerio de Educación propone, por ejemplo, como habilidad, este objetivo de aprendizaje donde se pide modelar matemáticamente situaciones cotidianas
organizando datos, identificando patrones o regularidades y usando simbología matemática para expresarla. Frente a este punto, me gustaría compartir con ustedes una actividad que recientemente desarrollé para precisamente para la regularidad de expresiones algebraicas, en el cual les comencé a hablar a los estudiantes de Spotify, el monstruo de la música. O sea, ustedes van a decir, oye, pero ¿qué tiene esto que ver con los patrones y las regularidades? Yo dije, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que los estudiantes modelen? Porque les van a dar un significado matemático, hay una expresión algebraica que va a estar asociada, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer que los estudiantes tengan una llegada con una actividad que para ellos sí tenga un significado real? Y dije yo, ya, Spotify. ¿Qué más común que Spotify? Bueno, no, a lo mejor no común para todos, pero yo diría que para una gran mayoría. Entonces, les presenté esta situación a mis estudiantes, donde le digo que Carla es profesora de matemática y solicita a los estudiantes que utilicen Spotify para presentar a sus compañeros sus listas de música, ya sean con sus cantantes favoritos, estilos musicales o lo que ellos prefieran. ¿Ya? Entonces, les creé, es más, yo les podría dar hasta el link de esta lista de esta playlist, porque es una playlist que yo sí creé en mi Spotify, por lo tanto es una playlist que sí se podría escuchar, porque típico de los estudiantes dirían, pero profe, esto no existe. No, sí existe, yo les podría entregar hasta el link de Spotify para que ustedes escuchen esta playlist. Entonces les digo, les señalo un primer momento de donde van a comenzar a modelar y donde van a comenzar a encontrar estas regularidades, ¿ya? Entonces les digo que Alma decide mostrar al curso su playlist compuesta con sus dos artistas favoritas, Karol G y Nati Natasha. Aquí está cómo va sonando. Va sonando una de Nati Natasha, una de Karol G, Nati Natasha, Karol G. Aquí no está Nati Natasha sola, pero está con otros artistas, ¿cierto? Y después lo mismo Karol G. Para crear esto también me significó acercarme a los qué estilos musicales escuchan actualmente los estudiantes, porque sin que generacionalmente estemos tan alejados, no, estos artistas hoy en día a nivel personal no marcan un significado. Entonces, porque si les ponía, no sé, algo del estilo musical mío, a lo mejor no iba a tener el mismo impacto para ellos que los estilos musicales que ellos escuchan. Luego de esto, para esa actividad de modelar, yo a los estudiantes les muestro esta playlist y les comencé a hacer estas preguntas. Por ejemplo, les pregunto, ¿qué lugares ocupan las canciones de Nati Natasha? ¿Qué es lo que espero que me respondan los estudiantes? Que ocupa la canción, ocupa el lugar 1, el lugar 3 y el lugar 5. Luego le pregunto, ¿qué lugares ocupan las canciones de Karol G? ¿Qué es lo que espero que me digan? Que ocupa el lugar 2, el lugar 4 y el lugar 6. Luego les digo, si la playlist se extendiera con un total de 20 canciones, ¿cuáles serían los lugares que ocuparían las canciones de Nati Natasha y Karol G? O sea, ya no les estoy mostrando la playlist completa, pero sin embargo, ya les estoy pidiendo que vayan prediciendo cuáles son los lugares que van a ocupar más adelante si extiendo esto a un total de 20 canciones. Entonces, ¿qué es lo que espero que me digan? Que Nati Natasha va a ocupar el lugar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Luego Karol G, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Como es algo que está ahí y es algo que podrían vivir los estudiantes, como profesora yo podría haber creado esta playlist con los 20 temas y si yo veo que alguno de mis estudiantes está teniendo dificultades para verlo, puedo compartir la playlist o le puedo mostrar la playlist extendida, cosas si no es capaz de verlo, pero para que no se nos vaya quedando atrás, igual vaya pudiendo predecir, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Les pregunto aquí, o sea, la resta que existen entre los lugares que ocupan las canciones de Karol G. Y les pregunto, ¿el resultado de esta diferencia es regular? Entonces, yo lo que espero que puedan encontrar la resta que existe entre las disposiciones, o sea, diciendo, a ver, Karol G está en el 4 y en el 2, o sea, 4 menos 2, 6 menos 4 y 8 menos 6, así sucesivamente, con el fin en el fondo de poder reconocer que la diferencia es 2 y es regular entre las posiciones de Karol G. Luego le digo que si N corresponde a las cantidades de canciones escuchadas de Karol G, ¿cómo representarías los lugares que corresponden a las canciones de Karol G en la playlist? Entonces, ¿cuál es yo espero que los estudiantes digan, a ver, la diferencia que obtuve en la respuesta anterior eran 2, ¿cierto? O sea, por el lugar que ocupaba, si yo sabía que Karol G
estaba ocupando el segundo lugar, yo decía 2 por 2, yo sabía que iba a estar en el lugar 4, y así sucesivamente. Por lo tanto, yo esperaría que el estudiante en ese momento me dijera que es 2N. Y aquí voy a predecir nuevamente, les digo, ¿cómo podrías confirmar que la canción que ocupa el lugar 30 en la playlist será de Karol G? ¿Qué es lo que voy a hacer? El estudiante ya acaba de encontrar la regularidad, ya encontró la expresión algebraica y ahora voy a hacer que la utilice. Entonces, yo espero que el estudiante diga, a ver, si yo sé que si he escuchado una canción de Karol G, esto sería 2 por 1 y esta ocuparía el segundo lugar. Entonces, quiere decir que si yo he escuchado 15 canciones de Karol G, que sería 2 por 15, me daría igual a 30. Entonces, yo podría asegurar que si se han escuchado 15 canciones de Karol G, yo podría asegurar que esta va a ocupar el lugar 30 de la playlist. Y luego hago lo mismo para Nati Natacha y hago exactamente lo mismo hasta el momento de llegar a predecir. Ese es un primer momento de la secuencia. Ya hemos encontrado la expresión 2N para Karol G y 2N-1 para Nati Natacha. Luego voy a un momento 2, donde les digo que Alejandra decide crear una playlist con sus 2 artistas favoritas, Rihanna y Beyoncé, para mostrar a sus compañeros en clases. La lista nuevamente le quedó de la siguiente manera. Este es el segundo momento. Ahora, las preguntas que ya le hago no son iguales que las anteriores, porque yo entiendo que el estudiante anterior ya adquirió una habilidad para poder ir encontrando algunas posiciones. Entonces les digo, si extendiéramos esta playlist con un total de 40 canciones, ¿cómo sería posible representar las posiciones que corresponden a las canciones de Beyoncé? Si N corresponde a la cantidad de canciones del artista. O sea, no le vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué lugares ocupa la canción de qué tanto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la resta? Tanto, porque yo espero que el estudiante ya haya adquirido eso desde el momento 1, desde el momento anterior. Entonces, aquí yo espero que el estudiante ya me diga que va a ser igual a 3N, ¿cierto? Donde voy a tener un valor máximo, porque aquí le hago otra pregunta. Si tengo un total de 40 canciones, ¿cuál va a ser el valor N que tendrá como máximo en esta playlist? Y espero que me diga que el N va a ser en este caso igual a 13. Lo mismo, le hago qué artista sonará luego de escuchar 23 canciones y qué artista sonará luego de escuchar 48 canciones. Luego me voy a un tercer momento, donde les digo que Alonso decide mostrar su playlist del verano en el cual hay presentes distintos estilos musicales, entre ellos pop, reggae, reggaetón, rock y entre otros. Si bien hay distintos estilos musicales, el reggaetón es la música favorita de Alonso. A continuación se muestra cómo tiene ordenada la playlist, pero ahora ya no por canciones, sino que ahora por estilos musicales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí les digo que un compañero le recomendó algunas canciones a Alonso, entonces de los distintos estilos musicales, pero Alonso, para agregar estas canciones a esta playlist, quiere que siga respetando el orden de las canciones que ya se encontraban en la playlist. Entonces ahora ya le digo al estudiante que ayude a Alonso a ordenar esta playlist con estas 3 nuevas canciones. Por lo tanto, lo que yo espero que el estudiante siga ordenando rock, pop, metal, reggae, reggaetón, rock, pop, metal, reggae y reggaetón, ¿cierto? Estas que tienen estas 3 canciones, que las siga ordenando como corresponde. Ya lo estoy involucrando en que él comience a armar una playlist. Entonces luego le digo, si extendiéramos esta playlist con un total de 50 canciones y N corresponde a la cantidad de canciones de cada uno de los estilos musicales, ¿cómo representarían las posiciones? Aquí lo que va a pasar, que las canciones que están ocupando el rock van a ocupar la posición 1, 6, 11, 16, 21 y así. El pop 2, 7, 12, 17, el metal 3, 8, 13, 18, el reggae 4, 9, 14, 19 y el reggaetón 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. Entonces, ¿yo qué es lo que espero? Que el estudiante se dé cuenta que el ciclo se va cumpliendo cada 5 canciones. Entonces, como el ciclo se va cumpliendo cada 5 canciones, yo lo que espero que me diga que el reggaetón es la que va a sonar cada 5 canciones, o sea, la representación del reggaetón va a ser 5N. En el caso del reggae va a ser 5N, pero 5N menos 1, porque siempre está una posición antes del reggaetón.
En el caso del metal sería 5n-2, en el caso del pop sería 5n-3, en el caso del rock 5n-4. Si ustedes se fijan, ya ahí estoy de otra forma creando esta expresión algebraica. Luego paso a un momento 4, en donde yo digo que Antonia, al ver que sus compañeros podían predecir en su playlist los artistas o los estilos que escucharían, respetando el orden de las canciones que se guardan en la playlist, ha decidido ordenar su playlist a modo que las canciones de Ed Sheeran suenen cada 3 canciones. Ya no les llevo nada construido, sino que ahora ya le paso la responsabilidad al estudiante. Y él en este momento tiene que ordenar su playlist para que le dé otro significado en el fondo a este aprendizaje que hemos venido trabajando durante toda esta secuencia. Entonces, igual le hago una pregunta. Se espera que el estudiante ordene la playlist, dejando cada 3 canciones Ed Sheeran, y le digo, si Antonia quisiera tener en total 36 temas en la playlist, entonces ¿cuántas canciones de Dua Lipa, Ed Sheeran y Bruno Mars necesitarán? Entonces, aquí yo espero que la estudiante en el fondo me responda que si espero que se tiene tener 36 canciones, entonces voy a entender que se cumplen 9 ciclos de las 4 primeras canciones que tiene Antonia. Entonces, y que luego se va repitiendo en la playlist. Entonces, espero que el estudiante diga que debiesen haber 9 canciones de Dua Lipa y 9 canciones de Ed Sheeran. Lo mismo con la última. Y para finalizar esto, yo le pongo este quinto momento en donde ya invito al estudiante al último de los niveles que podríamos estar trabajando, ¿cierto? Dentro de la taxonomía de Bloom, que ya sería crear, ¿cierto? Porque ya en este momento estoy invitando al estudiante a realizar su propia playlist, pero él también va a poder decidir si lo hace con respecto a cantantes, estilos musicales, épocas musicales, pero las únicas 2 condiciones que van a tener que esta playlist será que las canciones que en ella sonarán se puedan predecir y que sea distinta a las antes vistas. O sea, si el estudiante quiere utilizar una 4N o 4N-1, eso ya es decisión de él, pero les estoy entregando y que creen su propia playlist. Y una vez que el estudiante ya creó su playlist, que escriba al menos 2 preguntas que los estudiantes le podrían hacer con respecto a su elección y que le permitan predecir. O sea, un poco el mismo tipo. Oye, si han sonado 9 canciones de tanto, y él escriba. Y la idea finalmente era poder compartir este último momento entre los estudiantes en el fondo del curso. Muchas gracias. Ahí pude contarles algunas de las 2 experiencias de modelación. Traté de llevarlo lo más posible al aula y que sean cosas que se puedan implementar en el fondo, en el aula, sobre todo ustedes, que yo creo que en la gran mayoría son profesores. Así que muchas gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias, Carol. Dejamos la posibilidad que puedan preguntar directamente o mediante el chat sus dudas a Carol. Mary levantó la mano, parece. Diga, Mary. No se escucha, Mary. Buenas tardes. Ay, sí. No, ahora te dejamos escuchar. Ahí sí. Ahí sí. Gracias. Ya, no, primero que nada agradecer. De verdad, me voy con muchas ganas más de saber. Bueno, en el caso mío no soy docente aún, soy estudiante de pregrado. En un futuro también ejercer la docencia, pero me da mucha ganas de aprender justamente lo que es modelamiento matemático y algo que me suena mucho, y a pesar incluso a nosotros que estamos en educación superior, como esa lejanía con las matemáticas, como esa falta de compatibilidad entre lo que te sirve y no te sirve, y a veces en la matemática pasa mucho eso, y que lamentablemente empieza desde muy pequeño.
el pensamiento lógico matemático es algo que no se trabaja mucho. Y creo que acá, a través de estas dos actividades, ese pensamiento lógico matemático estuvo más presente que en otras. Así que agradecer eso más que nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Sí, yo creo que sobre todo los que son futuros profesores se llevan ahí una tarea, y obviamente también los que están en aula se llevan una ardua tarea con respecto a, que está en nosotros como profesores en el fondo querer hacer este tipo de cosas que sean distintas, como dices tú, desde muy pequeños, desde muy, muy pequeños. Es por eso que hoy día la educación matemática es tan importante, porque es en la educación matemática, ya entendemos. Chevalar dice, existe el saber sabio y tienen que haber matemáticos puros, sí, pero ¿qué pasa con el otro saber? Hay que saber enseñarlo primero y hay que saber cómo llevarlo a nuestros estudiantes, ¿cierto? Así que ahí tenemos una gran responsabilidad, todos los que estamos ejerciendo hoy en día y los que están por ejercer la tienen aún mucho más. O sea, el mundo de la educación matemática es un mundo muy lindo, un mundo que hay que conocer y un mundo que te va a entregar estas herramientas. Si tú me preguntas a mí, Mary, si yo tenía esta mirada, o tenía estas ganas de poder que los aprendizajes de los estudiantes tuviesen un significado real y el estudiante fuese partícipe, y si yo creía que en realidad el conocimiento se construía, no. Yo partía haciendo clases unas clases súper conductistas, para yo adelante, ¿cierto? Mucho rato, sin entregándole mucho poder, porque pasa algo también, y pasa algo súper importante. Cuando uno entrega a los estudiantes este pensar, te puedes ir encontrando con muchas cosas y con muchas respuestas que a lo mejor en el momento no las vas a tener. Entonces, eso también ya lleva una preparación y tienes que tener ganas de asumir este desafío, o sea, de encontrarte con cosas que a lo mejor no necesariamente tú tienes la respuesta, pero eso es lo lindo, ¿cierto? Es ahí donde está. Aunque eso no quiere decir que no hay una planificación previa, porque obviamente uno planifica todo lo que tiene, las posibles cosas que te pueden salir, pero igual puedes encontrarte con cosas que no necesariamente estaban tan planificadas. Dígame, Francisca. Sí, profe, igual agradecerle la mirada, pero por ejemplo en mi caso yo soy profesora de enseñanza básica, entonces hago de primero básico hasta cuarto básico. Entonces cuesta un poco lo que es darle como este razonamiento a los estudiantes y como esta área lógica. A ellos les encanta igual, por ejemplo, la parte más elevada que es crear problemas. Sí. Como que esa premisa a los niños les gusta mucho. Entonces, igual lo compartí en el chat, que en el caso de los más pequeños no se podría hacer, por ejemplo, una actividad como la del TikTok, o sea, la de Spotify, pero sí, por ejemplo, llevarla como a los TikTok, los influencers, que son cosas que a los niños pequeños les gusta mucho. Desde el área de las series, las películas de Disney, personajes favoritos, se puede como trabajar. De hecho, yo una actividad articulada que hice el año pasado fue que les di de tarea ver una película. Yeah. Ver su película favorita el fin de semana, y el día lunes, bueno, esto igual fue articulado con lenguaje, ellos crearon afiches, luego un cómic, entre otras actividades, pero también ellos crearon gráficos. Crearon gráficos y se compartieron información con sus compañeros. ¿Cuál era la película que más se repetía, el personaje más favorito, el superhéroe? Entonces, como desde el contexto de ellos sí se puede realizar estas actividades, solamente que muchas veces por comodidad y porque generan más ruido, más conversación, niños de 7, 8 años, claro, ellos un poquito más de desorden no lo hacemos, pero es súper enriquecedor y motivante ver que también se trabaja en otras áreas o en otros niveles también esas oportunidades, porque son oportunidades para generar aprendizaje. Eso más que nada. Sí, Francisca, mira, lo que dices tú es muy cierto. Pasa mucho que en los colegios, no todos los colegios ven el ruido de las clases y chicos opinando y chicos moviéndose con muy buenos ojos. Todavía falta, pero yo creo que vamos en camino hacia. Pero ese cambio solo lo podemos dar los profesores y cuando vean también que se van obteniendo resultados. ¿Resultados en qué? Resultados reales en el aprendizaje de nuestros estudiantes. O sea, como dice ahí,
alguien decía, enamorar a los chicos, ¿cierto?, con la matemática. Y yo creo que tiene que partir porque uno también vea eso en las matemáticas. Como dices tú, de primero a cuarto es un poquito difícil de repente, y sobre todo nos vamos mucho al papel, lo simbólico toma así, pero hoy una fuerza impresionante donde los profesores abandonan lo pictórico, pero no está, ¿cierto? Y lo concreto no digamos, porque ahí sí que no llegan. Siento que en cualquier sala de clases, sobre todo en enseñanza básica, y es así como lo promueve el Ministerio de Educación, ¿cierto? El COPICI, que es la didáctica de la matemática que entrega para los primeros años de los colegios el Ministerio de Educación. Tenemos que, por algo se llama COPICI. Entonces, ¿por qué? Porque es lo concreto, lo primero que debiésemos vivir en nuestras aulas, sobre todo en aulas tan pequeñas, y luego pasar a lo pictórico, y lo simbólico casi va a llegar junto con lo otro, pero no le damos esta vuelta, ¿cierto?, donde a lo simbólico le damos un gran significado. Así que eso, muchas gracias por compartir tu experiencia también, Francisca. No sé si alguien más tiene duda, consulta. Veo que no hay más consultas. No, espero que les haya gustado. Aprovecho de pasar el dato. Como ya nos dieron permiso la Facultad de Educación. Como dijo el profesor Guillermo Durán, también hay un diplomado en educación matemática del cual soy coordinadora y que se va a abrir, está en oferta académica el próximo año, así que los invito a conocer también en educacioncontinua.udla.cl todos los programas de diplomados que ahí están disponibles. Así que dejar los invitados, dejar el bichito. Uno de repente da este tipo de... solo da este tipo de experiencia o comparte este tipo de talleres con futuros profesores o profesores en ejercicio, solo con el fin de dejarle a más de alguien el bichito de querer cambiar y querer modificar algunas prácticas que están tan incorporadas en el aula, ¿cierto?, en pro de la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Así que muchas gracias. Bien, aprovecho la instancia para agradecer a la Facultad de Educación, específicamente por invitarnos al Instituto de Matemáticas, Físicas y Estadísticas a estas presentaciones para la Escuela de Verano 2022. A propósito de invitaciones, dejo en el chat la próxima charla que va a estar a cargo de Ricardo Monge. Está el link de inscripción. Es una charla muy interesante que va a estar referida al uso y la enseñanza de la estadística mediante un software libre, gratuito, y que es muy fácil y sencillo de utilizar. Así que gratamente los dejo invitados a esta charla a las 17:30. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias.